Hace unas semanas llamé a Juan Luis para decirle que habría que montar una mesa de VO. Siempre ha sido un tema delicado, nunca se le da la importancia que tiene, pero aquí hay más de 200 expertos en VO porque todos hemos vendido un coche y todos hemos recomendado una marca o todos hemos recomendado a un amigo qué coche comprar porque es eléctrico o es híbrido enchufable, ¿no? En los últimos años he participado en muchos foros de VO y hay dos cosas que suelen ocurrir. La primera es que nadie cuenta ningún secreto, o sea, no viene aquí nadie a descubrir nada. Y la segunda es que hay que poner un poquito de sal y pimienta, porque si no acabamos en una conversación tediosa, aburrida, donde no sacamos conclusiones. Mi objetivo en estos próximos 40 minutos, Andrea, son sacarle sal y pimienta a este tiempo, ¿no? Hemos preparado una pequeña agenda con una breve introducción que os voy a hacer yo. Hemos traído 4 mosqueteros, que yo creo que los 4 mosqueteros son un reflejo de la, os diría que el sector del VO, donde vamos a estar aproximadamente media hora y luego haremos un turno de ruegos y preguntas que sospecho que no va a haber porque me parece que quedamos un mal de tiempo. La estructura de los próximos 40 minutos tiene 4 bloques, el Profit Center. Yo cuando entré en el sector del rentacar hace 14 años me dijeron que era el peor canal. Todo el mundo decía, es el canal menos rentable. Pues hoy tengo mis dudas, ¿no? Han pasado 14 años y tengo mis dudas de que sea menos rentable, ¿no? Una buena gestión del VO por parte del rentacar, por parte del fabricante, pues hace que el rentacar no sea ese enemigo de último minuto, ¿no? Vamos a hablar de las ventas de coches nuevos, vamos a hablar de los participantes que están llegando al sector, que son los fabricantes chinos principalmente. Aquí tenemos varios representantes, hablaremos de ellos. Hablaremos de la viabilidad del negocio, cómo poder ganarle dinero y un tema que a mí me encanta, que es el tema de valores residuales. Porque he sido muy crítico, y lo saben los señores que acaban de estar, he sido muy crítico con ellos y lo seguiré siendo, porque he defendido siempre que sus datos son incorrectos, son absolutamente erróneos, insisto, absolutamente erróneos, pero consistentes. Entonces, lo que muchos proveedores buscan, o bancos o financieras de marca, es consistencia. Y son consistentes, rectos como una vela. Ahora, a corto plazo, su información es muy cuestionable. Y sin ir más lejos, mis queridos mosqueteros, Fernando Rodríguez, fundador y CEO de Ocasión Plus, Jesús Cornago, socio director de Flexicar, Rafa Izquierdo, director general de BCA, y Javier Ochoa, Head of Commerce de Remarketing de Ayvens. Bueno, tenemos 35 minutos para hablar de este tema que a todos nos apasiona, que nos divierte y con ánimo de buscar sal y pimienta que no se me da mal. O sea que prepararos porque va a ser bastante atractivo, ¿no? Planes de ayuda. Juan Luis hablaba del plan de ayuda para el VO. ¿Quién ayuda al VO? ¿Con quién hay que hablar? Fernando. Nunca nos han ayudado a nosotros, la verdad. O sea, ayudas hemos tenido, nos hemos autoayudado. Entonces, bueno, pues Jesús comentaba el otro día que sería genial. Nosotros vendemos un producto, un ticket medio de 18.000 euros, yo no sé cómo estáis vosotros, donde con una flota tan antigua se está vendiendo, los años medios son 14 años y medio, ¿no? Las ventas de coches, la media son 14 años. Claro, una ayuda en un coche que vale nuevo 40.000 es más difícil que en un coche que vale 18.000. Si dieran ayudas para comprar un coche de 2 años, 3 años, pues quizá consideramos renovar de una forma más rápida los coches antiguos, que hay un montón en nuestro país. ¿Lo dejamos en manos de Feneval? Coge el guante. Jesús, perdona. Casi 2,2 millones de coches este año, 1,6 a cierre de septiembre.
muchísimo coche viejo. Muchísimo. ¿Cómo solucionamos eso? Pues como dice Fernando, yo creo que un plan similar al plan MOVES, sin discriminar el combustible, que tenga unas especificaciones, pues una edad, un kilometraje y ligado a un plan de achatarramiento, yo creo que es crucial para el objetivo final, que es rejuvenecer el parque nacional, porque estamos referente a la media europea, pues muy envejecidos. Cuando hablamos de canales de venta y digitalización, ¿realmente la venta online como tal existe? Es decir, ¿un cliente online compra, no ve el coche, se lo envíes a su casa en Oviedo? En porcentual, yo creo que, bueno, para mí una compra digital es Amazon. O sea, yo doy un clic y el coche me llega a casa. Eso para mí es digital. Yo creo que el mercado nuestro, el VO, es un híbrido. La entrada, el 80% de la entrada es digital, incluso la reserva, pero la entrega, el cliente la quiere presencial. Entonces hay que tener una combinación de digitalización y tienda. ¿El cliente prueba el coche? Muchos de ellos sí. Un 70, un 80%. También va muy ligado a la antigüedad del vehículo que ofreces. Pero en general el cliente de VO, que cada vez es más joven, pues aún así quiere probar el coche. Javier, vosotros en el renting, que vivís la exclusividad de un producto específico, no competís con los 500 Ford Fiestas que un rentacar o que un fabricante tiene que explotar en noviembre. ¿Cómo lo gestionáis? De alguna forma siempre se compite. Cuando tú tienes el VN a esta altura, si el coche de 6 meses baja a esta altura, tu VO de 3 y 4 años al final tiene que tener siempre un margen de diferencia para que al cliente le interese, no se te vaya al VN, no se te vaya al coche de 6 meses. Yo creo que en el mercado cabe todo. Lo que pasa es muchas veces la estacionalidad del mundo rentacar, que bueno, todos los que estáis aquí lo conocéis, hace que los momentos de fleeting del rentacar todo se presione un poco. Y al presionarse un poco dificulta la venta y a veces dificulta los precios que en el mercado pues no se pueden conseguir porque de repente hay mucha más oferta que demanda, ¿no? Si esto estuviera más repartido, pues yo creo que los precios lo podríamos sacar y salir bastante mejor. Yo siempre he defendido la estacionalidad. El rentacar es un negocio muy vacacional, donde las devoluciones del último cuatrimestre hacen que las campas se llenen, los transportistas se ahoguen y la presión en precios sea brutal, ¿no? Con la experiencia de BCA, cambiar esas rotaciones, ¿notáis los precios, esa escasez de coches que hay en el Q2 y en julio, influyen en una mejora en el performance? Se nota muchísimo el efecto de la estacionalidad, que es muy español, ¿eh? En el resto de Europa no lo ves. Y de todas formas quería hacer como los buenos políticos, Alfonso, que es responderte a tu pregunta con otra respuesta, que es sí, se nota, pero quería volver sobre el punto anterior del tema de la antigüedad del mercado y de los planes de ayuda, ¿no? Y es, si no conseguimos entre todos, y volvemos a las asociaciones, ¿no?, crear unas condiciones para que los precios sean, para que el cliente pueda comprar VO de más calidad, y eso es durante todo el año, nos enfrentamos a la situación que estamos viendo, que es muy seria y que lo hablaremos en la parte residuales si llegamos, que es que los coches que más se aprecian durante todo el año y siempre son los coches más antiguos. Los coches de más de 10 años tienen un incremento de precios mayor que cualquier otra. ¿Por qué? Porque la demanda está ahí. Entonces, afecta a la rotación. No estamos consiguiendo ese pico de devoluciones, tener la demanda suficiente para que los clientes compren ese coche de calidad, que tengamos a veces que exportarlo a Europa y que en el mercado local no haya suficiente demanda. ¿Por qué? Porque no hay ayudas suficientes para el VO de calidad. Entonces, te respondo una cosa y la misma también. Gracias. No sé si todo el mundo lo ve bien. El 95% de las páginas web de los concesionarios en Estados Unidos fallan. El grado de satisfacción del cliente buscando un coche en Internet
es altísimo, la insatisfacción. ¿Vale? Vosotros como operadores, ¿cómo gestionáis las páginas web para que el 95% de los concesionarios americanos estén bajo la lupa de lo mal que lo hacen? Nosotros somos españoles, lo hacemos bastante mejor que los americanos, la verdad. Te dejo que tú continúa tú si quieres. A ver. Bueno, pues yo creo que con un back office detrás, ¿no? Con una atención telefónica, con un seguimiento del lead. Al final, a nosotros el portal digital, bueno, en este caso yo creo que somos los actores principales de la venta B2C, Ocasión Plus y Flexicar, nos da mucha visualización el marketing. Estaríamos muertos sin él, pero es cierto que necesita pues una persona detrás y un equipo que haga seguimiento a ese lead, que acompañe a ese cliente desde el momento de la reserva hasta la finalización de la compra, pasando por el momento en tienda que prueba el vehículo, que se decide a finalizar o no, pero aunque falle es necesario 100% la parte online. Vale, pasamos al segundo bloque que hace referencia a las ventas, que a mí me parece muy interesante, de coches nuevos. Javier, el CEO de Stellantis anuncia hoy que no van a cumplir con los objetivos. 100.000 puestos de trabajo en riesgo porque son incapaces de alcanzarlo. ¿Qué hacemos? A ver, yo creo que es algo que sabíamos todos a gritos que no se iba a poder cumplir. Realmente, sobre todo bajo el punto de vista de España, porque si hablamos de Europa o el norte de Europa, muchos de ellos están con el 90% de las matriculaciones ya en el mundo eléctrico, con lo cual yo creo que mucho más sucede en España o el sur de Europa que en el norte de Europa, ¿no? Pero realmente todos estábamos viendo que crear un mercado en el que no hay demanda y que los clientes además la oferta del producto le ha encarecido 10.000 euros por llevar una batería y que tienen que pagar esos 10.000 euros pues en una economía donde los salarios no han crecido y donde la vida no es, bueno, vamos a decir que más cómoda desde el punto de vista económico, era algo que en España yo creo que todos preveíamos, ¿no? La desgracia de todo esto es que yo creo que ha habido muchos fabricantes que han apostado realmente por esta regulación que todos veíamos, que podía venir en el 2035, pero la mayor parte de los fabricantes están dando un paso atrás. Y eso lo vemos desde el punto de vista de remarketing, por la mesa, por ser de remarketing, lo vemos en el remarketing todos los días. Es decir, ¿vendemos eléctricos todos nosotros? Sí. ¿Los vendemos al precio que creíamos que se podían vender hace 4 años? No. ¿La gente paga más por un coche eléctrico siendo el mismo modelo, con una autonomía suficiente como para cubrir su día a día y paga más por ese eléctrico? No. La gente está yendo al eléctrico porque de alguna forma está bajo de precio y entonces por el tema de las etiquetas, por el tema del cierre de las ciudades, por el tema de un poco más impositivo, están acudiendo al eléctrico, no porque el mercado esté demandando eléctrico. BYD lidera el mercado. En Inglaterra es el número 1 sin ningún tipo de ayudas ni subvenciones locales, estatales, gubernamentales, ¿vale? A costa de Tesla, que aparentemente tiene un producto, yo diría viejo, de línea vieja, ¿vale? Y con una presión en precios brutal. ¿Qué esperamos en los próximos meses con este tándem? Yo creo que lo estamos viendo ya. Tú hablabas de un ejemplo de un fabricante, un gran grupo fabricante. El que sobrevive no es el más fuerte, es el que mejor se adapta, es el más rápido en adaptarse, y lo que estamos viendo es que hay fabricantes de Asia que son rapidísimos. Parte de la clave del crecimiento de estas marcas, de estos modelos eléctricos, es que en el mercado español un 40% del mercado es coches pequeños, es segmento B. La mayoría de estos fabricantes han sido capaces de colocar modelos en estos meses en este segmento. Hay 39 modelos de coches eléctricos pequeños ahora, y eso es lo que está explicando el crecimiento que hemos visto en septiembre, por ejemplo. ¿Eso qué hace? Que estén dominando el mercado y estén llegando a esa demanda de gente que quiere un coche probablemente eléctrico, pero que no está dispuesto a pagar mucho más o que no puede pagar mucho más. Entonces, claramente es un tema de velocidad.
El año pasado, cuando yo formaba parte de CARA, que es la Asociación Europea de Remarketing, nos pasaron un informe que decía que el valor residual de un coche eléctrico cae un 70% en los 2 primeros años. O sea, no es un invento, es un hecho, ¿no? Y a raíz de esos datos, el CEO de Ayvens sugirió, pensó, comentó que la solución para no perder a corto plazo cantidades ingentes de dinero era hacer un modelo de suscripción en 3 fases, con un primer cliente inicial que pagase X euros al mes por un coche nuevo, un segundo renting suscripción con un coste notablemente inferior y a los 6 años una tercera operación de renting con un tercer cliente, con un coche, y ahora hablemos del estado de las baterías, que permitiese que se alargase la vida del vehículo, porque si no, las pérdidas a corto plazo son inasumibles. Javier, ¿cómo se enfoca esto desde un renting? No, realmente yo creo que es un poco cumplir las expectativas de distintos clientes en función de la evolución que tiene el eléctrico. El eléctrico, hace 4 años teníamos eléctricos con 200 kilómetros de autonomía. Hoy tenemos eléctricos que estamos viendo todos en prensa, que son 1.100, 900, 1.200 en combinado o solamente eléctrico. Y esos coches, lógicamente, los que hace 4 años tenían 200 kilómetros de autonomía, estamos comprobando que las baterías no tienen el desgaste que creíamos que iban a tener, con lo cual tiene una autonomía de 120, 130, 140, que en función de las expectativas del cliente, el que compra el nuevo tiene unas expectativas de esas 200 kilómetros, pero el que compra el usado con 4 años tiene una expectativa de que le llegue a sus 140 o 130. Con lo cual, el precio, si se acomoda para esas expectativas, yo creo que sí es una gran solución para que el eléctrico tenga el desarrollo como usado que puede tener en esas 3 vidas. Jesús, ¿es una patada para adelante a resolver un problema que tenemos hoy con determinados eléctricos, tirar el balón fuera y decir, bueno, ya lo cojo dentro de 2 años? Teniendo en cuenta la depreciación que tienen, es una opción. También es cierto que ahora, como decían, los fabricantes que entran asiáticos, pues creo que han vendido bien el coche eléctrico con diseño y que han hecho un precio competitivo. Entonces también esa reflexión, yo no sé si se hizo cuando entraron las marcas asiáticas, pero hay marcas como BYD que dan una autonomía, un diseño y un precio que es para valorarlo. O sea, si tienes un puesto de carga en casa, yo creo que va hacia adelante. Ahora sí, y más, sobre todo con los nuevos híbridos enchufables que hay, que muchas marcas de nuevo están sacando 200 kilómetros solo en parte eléctrica. De hecho, las ventas, bueno, están subiendo el híbrido enchufable, tanto en nuevo como en usado. Nosotros al final vamos 2 años con decalaje. ¿Vosotros, Fernando, lo notáis? ¿Que hay más demanda, más tráfico, hay más consultas de eléctricos? Nosotros la verdad es que estamos planos, total. No notamos, sí que notamos un incremento en el híbrido enchufable bastante alto y el híbrido también que se mantiene bien. O sea, el híbrido enchufable sí que ha tirado bastante para arriba este año. El eléctrico, la verdad que nosotros, claro, un poco, tú compras un eléctrico de hace 4 años que tiene a lo mejor una autonomía de 150 kilómetros, pero como esa batería tiene un desgaste, cuando el cliente lo va a comprar, lo usa en la práctica, tiene 80, 90 kilómetros de autonomía, y a nosotros lo que nos produce eso son muchas devoluciones de producto. O sea, el cliente no lo quiere y te dice que no le vale para su día a día, que claro, que hacer 80, 90 kilómetros no le vale. Nos pasa esto. Quizá nosotros, como damos ahí un periodo de prueba al cliente para que esté a gusto con el coche que está comprando, lo que vemos es que los coches que más nos devuelven son precisamente los eléctricos, por este problema. Claro, vendes un eléctrico hace 3, 4 años y la gente no le acaba de encajar, que claro, que como se haga un viaje a Segovia a comer un cordero, vuelve y le pisa, como le pise un poco, es que no llega. Entonces, mucha gente le cuesta, claro, al final, por eso los alquiladores la pérdida de valor es tan grande, ¿no? Porque lo que había hace 3 años en eléctrico a lo que hay ahora, pues es que no tiene nada que ver. El CEO os contaba que el CEO de Stellantis se anuncia que no llegan.
Rafa, ¿es incertidumbre, preocupación? Bueno, yo creo que aquí estamos rodeados de todos, somos empresas que nos sabemos adaptar bien, ¿no? y que nos vamos adaptando. Entonces, hay incertidumbre, sí, el mercado está cambiando muy rápidamente. Lo que dices tú, Fernando, es verdad que el cliente todavía no está educado a estos nuevos coches. Pero es verdad que tampoco están creadas las infraestructuras. Estamos en un momento delicado porque el mercado está cambiando, se está electrificando. En Europa lo estamos viendo. Me contaba mi colega de Dinamarca que él paga 110 euros al mes y puede cargar en cualquier sitio de Dinamarca con cargadores de alta velocidad y tiene todo cubierto. Tiene como una especie de flat fee que paga todo, ¿no? Aquí realmente la transición está siendo muy compleja porque no se dan las condiciones fáciles, ¿no? Para esa transición. Entonces, sí, hay incertidumbre. Yo creo que es vital que estemos todos muy siguiendo qué pasa en el corto plazo, ¿no? Qué es lo que está pasando en el mercado. Cuando hablamos de las ventas de eléctricos y híbridos enchufables, una de las grandes sorpresas, no para mí, pero sí para el mercado, es Portugal. ¿Vale? Portugal ha conseguido una ayuda tanto al usuario como a la empresa que hace que muchos usuarios de coches de compañía, llevando un coche eléctrico, consigan ventajas fiscales contra el sistema tradicional de retribución en especie, ¿no? Lo mismo pasa en Inglaterra. Javier, ¿esto lo veis en el renting, que las empresas y los usuarios de los coches buscan ese ahorro fiscal y buscan ser más verdes, menos contaminantes? Que buscan ser más verdes, vamos, indudable. Yo diferenciaría entre los distintos tipos de empresas. No es lo mismo una multinacional que tiene presencia en todos los países y que viene con una política de RSC, yo creo que muy marcada, donde va a querer que su flota sea híbrida como mínimo, posiblemente eléctrica, pero híbrida como mínimo. Pero incluso esas empresas, cuando han hecho un renting de coches eléctricos y luego ha habido pues, lo que pasa en renting, que hay rotación de personal o que hay que hacer recorte en la flota y demás, han tenido mucho más dificultades para deshacerse de los coches que en lo que es el coche convencional, ¿no? Incluso el híbrido enchufable, que sería un coche para nosotros ya convencional prácticamente. Yo creo que sin duda, yo creo que las ayudas que reciben las empresas en Portugal y los particulares hacen que el mercado tenga un porcentaje de electrificación muy alto. Cuando empezáis a vender coches eléctricos de renting de 3 y 4 años, ¿los resultados son los esperados? No, la respuesta yo creo que todo el mundo que tenga coches eléctricos con 3 y 4 años, su cuenta de resultados es negativa, hoy por hoy. Es verdad que es una apuesta de futuro, que es una apuesta de mucho más largo camino, que no hay que construir solamente pensando en los 4 años de la vida de ese coche, pero es negativa. El mercado no está preparado ni por demanda, ni por instalaciones. Yo el otro día hablaba con un amigo que tiene eléctrico desde hace muchos años y me decía que tenía 24 tarjetas distintas con las que cargar un coche. Tú imagínate llevar 24 tarjetas. O sea, es que hoy estás cargando en Iberdrola o estás cargando en Endesa o estás cargando en multitud de empresas, que no me las sé todas, pero es una locura. Es decir, aquí lo que nos falta es haber pensado esto con la antelación suficiente como para haberlo regulado, de poner fácil al público, porque además el público, cuando le pones difícil las cosas, el público no te sigue, ¿no? Entonces, de haberlo hecho fácil. Jesús, el mayor operador mundial online de coches, que es Carvana, está en Estados Unidos. Hace 2 años más o menos a punto de entrar en lo que llaman Chapter 11, que es concurso de acreedores. Ha comprado el segundo concesionario. Es decir, se están moviendo en Estados Unidos de la venta digital online al modelo tradicional de concesionario. Lo que pasa en América vuelve aquí. ¿Lo veis? ¿Cuál es la razón por la que creéis que Carvana ha decidido comprar su segundo concesionario? Pues porque venden coches usados. ¿Es un tema de espacio, de estrategia?
¿Qué razón hay detrás de esta decisión? Pues yo creo que es la mentalidad del usuario, del comprador. El comprador de segunda mano tiene que ver, o sea, por lo general quiere ver el coche. Yo, si me lo permites, ahí apunto un poco una cuestión. Es cuando salimos de la pandemia, todo el mundo pensaba que las ventas online se iban a disparar. Se dispararon en todo, en ropa, en coches, en pisos, en todo. Pero la realidad era que estábamos en un momento donde quizás estábamos muy sensibles a lo que había sucedido, ¿no? La realidad, el mundo quiere ambos mundos, el mundo digital y el mundo, vamos a decir, el tradicional. Y yo creo que las ventas de coches usados, nosotros por lo menos lo utilizamos así, vemos que hay clientes que empiezan en el tradicional y acaban en el digital, porque te pagan el coche y te lo pagan en digital todo, y hay clientes que te entran por digital pero acaban en la parte tradicional. Entonces, yo lo que hay que hacer es combinar los dos mundos y que el cliente elija en cada momento lo que mejor le interese. Fíjate, Javier, y Alfonso, lo vemos incluso en el mercado profesional, que también ocurre. Igual. Como para que no ocurra más en el de particular, ¿no? Pero el de profesional es verdad que seguimos haciendo las subastas físicas porque el comprador profesional quiere ir también a ver el coche, a probarlo, a ver cómo está. Yo, bueno, comentar una cosa respecto a esto. Claro, realmente no sé cómo lo tenéis vosotros, Jesús. Nosotros realmente del tráfico que entra a la página web, como tenemos un CRM propio, medimos las reservas que tenemos en la web. Y fíjate que es curioso, de todas las reservas que tenemos, solo tenemos un 25% que nos han dejado un lead. Un lead es un correo, una llamada o un WhatsApp. El 75% de las reservas, el restante, el otro 75%, yo intuyo que han visto la web y directamente ven un coche y van a verlo al centro. Entonces, claro, players como Flexicar o como Ocasión Plus tenemos ciertas ventajas porque al estar con una presencia, ellos más que tienen más centros que nosotros, al estar prácticamente en toda España, conseguimos que el cliente, sin dejar un lead, compre el coche. Yo es que esto lo estoy viendo ahora y digo, joder, yo pensaba que, digo, pues cuando te pones a hacer la medición, todo el funnel de la web, cómo va convirtiendo, yo pensaba, digo, bueno, pues el 90% yo voy a saber de mis ventas, el 90% por dónde viene. Un 25%. Yo con las agencias de marketing, no, digo que no. Es que la gente, yo te pones a pensar, ¿yo qué hago? Yo cuando veo algo que me gusta, lo veo en un sitio y voy a verlo. Yo nunca he dejado un teléfono o un correo. Y quizá por eso hemos tenido nosotros la suerte de tener un modelo de negocio que, sin saberlo, porque realmente no lo sabíamos, ha funcionado mejor que a lo mejor un Clicars o un Autogiro, que tienen un montón de coches, pero en un solo centro. Claro, Clicars venderá mucho en Madrid, pero claro, ahora ha abierto a un punto más, ¿no? Pero nosotros, quizá una de nuestras fuerzas que tenemos... La capilaridad. La capilaridad. También nosotros piensa que también lo utilizamos para comprar. O sea que claro. Es que es diferente nuestro negocio. Yo creo que es un poco diferente, ¿no? al de estas empresas. Pero tú tienes que aguantarte 170 tiendas, no sé cuántas miles de personas. Sí, pero en cuanto a lo que dices, nosotros tenemos más o menos analizado que de las ventas que hacemos supuestamente presenciales, el 15 o incluso el 18% nos han visto antes, como dices, en Internet y se han presentado directamente en la tienda. Sin dejar lead. Sin dejar lead ni nada. Sí. Es el tema, que es una cosa... O sea, por eso a nosotros se nos va prácticamente a hacer... Lo nuestro prácticamente es un híbrido. O sea, nuestra web genera unos 3 millones de visitas mensuales. Y hacemos las ventas que hacemos, las calculamos y sumando esa variación se nos va un 60-40, 45-55, más o menos un visto. ¿Eso ha cambiado? ¿Perdón? ¿Ha cambiado de los últimos 3 años a hoy? Bueno, a ver, con el tema del COVID pues se potenció muchísimo la parte web. Pero también dio muchos problemas, como dice Fernando, con devoluciones, con esto, con lo otro. Pero... Que la gente no podía ni salir casi. Claro, pero una vez que se abre, pues... Perdona, en el anterior gráfico, cuando ponían las ventas de los vehículos eléctricos y biosenchufables, más atrás, que cómo coincidía con las ayudas. En Alemania es brutal cómo se ve en el gráfico. Que en Alemania sabes que dieron muchas ayudas, de repente las cortaron y cómo baja en picado. Y ahora vuelve, o sea que yo creo que el coche eléctrico es muy caro de partida. O sea, ese es el principio. Sí. O sea, aparte de la parte de la organización para poder cargar o la gestión que tengas que llevar 20 tarjetas, yo creo que el problema del coche eléctrico es que es súper caro de salida, ¿sabes? Porque luego tenemos que tener en cuenta que nos ahorramos bastante dinero en combustible. O
O sea, que es una compra yo creo que inteligente. Si medimos bien los tiempos... ¿Eso, Rafa, lo veis vosotros en vuestros canales de BCA? Todavía hay poco eléctrico en el canal profesional, porque todavía tiene que llegar, ¿no? Pero está llegando ya. Lo primero que hemos visto es que el híbrido enchufable se comporta muy bien. Y lo segundo es que el eléctrico, especialmente el Tesla, que podemos demostrar que la calidad de la batería es mucho mejor de lo que se pensaba, se comporta bastante bien. Pero como dices tú, Jesús, es una cuestión de precio. Por eso es tan interesante lo que están haciendo los fabricantes asiáticos, que es colocar un montón de modelos a un precio asequible, Con un diseño súper con un diseño muy atractivo, en buen equipamiento, para que la gente pueda comprar ese coche, porque la gente prefiere comprarlo y tiene ventajas. También nosotros como profesionales creo que no estamos preparados para venderlo bien. O sea, que tenemos que venderlo y nos cuesta todavía, no estamos familiarizados. Hombre, yo creo que de entrada necesitamos formación. Por lo menos creo que el comercial que te vende un coche eléctrico tiene que tener mucha más formación de la que tiene hasta ahora. En conocimiento de baterías, en conocimiento de consumos, incluso que te asesore a qué compañía tienes que tener en casa o qué tipo de cargador. Hay cargadores que no funcionan como tienen que funcionar, ¿no? Pero bueno, hablando de esto, incluso ahora el híbrido enchufable, con las nuevas versiones que están saliendo de incluso 200 kilómetros, también va a pasar esto que dice Fernando, que las tecnologías han avanzado y que los coches antiguos eléctricos pues prácticamente tienen un residual cero, ¿eh? O sea, coches que tienen 150 o 200 kilómetros de autonomía, va a ser muy complicado sacarlos. Yo creo en la suscripción. Hacer un renting a 3 años, que pagues 130 euros al mes y que lo uses. Porque en la curva de depreciación que yo he manejado en los últimos años, la caída vertical es de los primeros años. Del tercero al octavo es casi plano. Sí. ¿Vale? Porque la salud de la batería es salvaje. Los datos que tenemos ahora mismo en el mercado son excepcionalmente positivos, mucho mejor que el mejor escenario que se planteaba. Me sorprende no ver oportunidades de una marca Tesla que te ofrezca un coche de 5 o 6 años en un renting a otros 3 por 199 euros al mes. O sea, proporcionalmente en el mercado de VO, el coche que más se deprecia a consecuencia de los kilómetros es el eléctrico. O sea, es alucinante. O sea, un comprador, un eléctrico con 60.000 kilómetros, lo ve súper cuesta arriba. Y como bien dices, es ridículo porque tiene menos desgaste incluso que el térmico. Correcto. O sea, yo creo que también es un poco la mentalidad, ¿no? De que se dé a conocer nuestra y explicarle al cliente las ventajas. Sí. O sea, en los Países Bajos hay Teslas con 300, 400.000 kilómetros y lo petan dando la vuelta a Europa. No sé si lo sabes. El CEO de Ayvens hace 2 años contempló la posibilidad, junto con hacer 3 renting en 9 años, que las baterías, dado las expectativas buenas que tienen, se reemplazarán determinadas celdas. Determinadas celdas significa que pasarás de un 80 a un 90. Cuando esas baterías se reemplacen o cuando se vea que un coche con 5 o 6 años tiene un 80% de salud en la batería y que te haga, en vez de 400, te haga 290, ¿no creéis que se va a estabilizar la demanda de VO? Hombre, yo creo que se va a estabilizar porque las limitaciones de las ciudades están cambiando. El otro día leía que en Granada ya ha salido la zona cero. Sí. O sea que al final creo que va a ser, aparte de que el coche va a dar la cara, por así decirlo, va a ser prácticamente obligatorio. O sea, hablando del tema de VO, me ha parecido leer hace poco que el 1 de enero quieren entrar una nueva política en Madrid para los coches etiqueta cero. ¿Es correcto? El tema de los parquímetros, ¿no? Y eso o sea, lo que se quiere hacer es asignar la etiqueta cero a aquellos vehículos híbridos enchufables que tengan un alcance de más de 100 kilómetros. ¿Vale? Y eso, claro, impacta directamente no solo ya en los que usamos un coche eléctrico, sino en todos aquellos clientes que alquilan un coche eléctrico, un híbrido enchufable o compran una etiqueta cero porque tienen que bajar a Madrid, a una zona de bajas emisiones. Me quedan 2 minutos, ¿vale? Esto lo vamos a dejar. ¿Vale? A ver, el 1 de enero del año 2027 entra en vigor el Euro 7 y entonces lo que se está planteando la DGT es cambiar las etiquetas, que es un poco por donde va Alfonso. He hablado con
con Pedro Navarro más o menos lo tienen bastante claro, no van a mover la etiqueta de los coches existentes. Es decir, el coche que tenga una etiqueta cero la mantiene, porque caso de que no fuese así, la depreciación del coche sería implícita, es inmediata. O sea, este coche tenía una etiqueta cero, pasa a tener una etiqueta B y ya el coche acaba de perder valor. Entonces, como no pueden hacer eso, van a mantenerlo. Es decir, la etiqueta que compró el coche y los privilegios que tenga esa etiqueta se van a mantener. Lo que sí puede aparecer es una nueva etiqueta como consecuencia de las Euro 7. Es esto un poco por aclararlo, porque Alfonso lo había contado un poco así y dejarlo. Perdonad que me he metido en vuestra mesa, me he metido aquí. No, yo ya he puesto aquí como si fuera mi convención. Yo quiero hacer una cosa, ¿vale? Y me voy. 2 minutos. 2 minutos. Dime una cosa. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el VO? Aproximadamente. 20. 20 años. Llevando el tema del VO en Europa de Hertz, ¿estuviste? 6. 6. ¿Cuántos coches has vendido en un año, así, en promedio? Dame un dato. En Hertz. Sí, Hertz, ahora, más o menos. En Hertz, 60 y pico mil. 60.000 coches al año vendía este señor. Perdona, ¿cuántos vendes tú? 40. 40.000 a particulares. ¿Y tú, Jesús? 50. 50.000 a particulares. ¿Javier? Empato, 50. 50.000. Bueno, a ti, Otro Rafa, del club de los 50. otro del club de 50.000, ¿no? Para que sepáis lo que hay en la mesa. Nada, yo solamente eso. Terminéis vosotros. Un minuto. Nos han dejado. Hay un tema que no me puedo marchar sin dejarlo, lo siento. Y es el tema de valores residuales. ¿Vale? Hay dos mercados muy potentes en el mundo que son Inglaterra tiene CAP como referencia a valores residuales y en Estados Unidos es Kelley Black Book y Mannheim Retail Index. Por desgracia, en Europa no tenemos ninguna referencia a corto plazo, ¿vale? Porque, como bien dicho, son consistently wrong. ¿Vale? O sea, son consistentes, sí, pero siempre erróneos, ¿no? ¿Vosotros cómo medís vuestras ventas? ¿Contra qué criterios? Porque yo siempre he dicho, ¿cuánto se vende un kilo de Ford Fiesta? A 10.000. ¿Pero el mercado paga 10.000 o tú lo has vendido en 10 porque quieres ser el primero y vendértelos de encima? Antiguamente usábamos Gamba, usábamos mucho Gamba cuando éramos jovencitos y tal, cogíamos el folleto y mirábamos el año tal. Y ¿esto qué pasa? Que con los años ha dejado de perder, o sea, ya no tiene el peso que tenía antiguamente, desgraciadamente. A todos nos gustaría tener unos valores de referencia que estén bien aquilatados, ¿no? Para poder... Entonces, ahora... Vosotros dos marcáis mucho el mercado. Sí, bueno, yo creo que en nuestro caso, analizando un poco la corriente del mercado a través de los verticales y luego con el histórico propio de nuestro CRM, el histórico de venta, ahí ajustamos, pues vemos un poco también las unidades que dispone el mercado, si hay muchas, hay pocas. Y Javier, esa experiencia de los 50, ¿se la deberíamos aportar a Gamban para participar y compartir con ellos nuestra experiencia? No podríamos, porque la libre competencia nos impediría compartir esos datos. No, solo el conocimiento, el conocimiento. La parte de los datos nos impediría compartirla. Lo que sí es verdad es que nosotros, por ejemplo, en la parte de B2B, y estos señores nos compran muchos coches a nosotros íbamos viendo cómo va la evolución de B2B a lo largo de la estacionalidad del año. Y en base a esto, nosotros somos capaces de calcular qué precio de B2C deberíamos de tener. Aquí también aprovechamos un poco pues, la información que nos da Indicata y la información que nos dan otras empresas, donde nos dicen dónde está el promedio de mercado que está anunciado, porque no, aquí nadie sabe cómo vende cada uno, ¿no? Y en base a esto, pues hacemos un poco la costelera y salen los precios. La realidad, yo creo que más o menos todos tenemos un histórico muy grande de información, que sabemos además cómo va a cambiar el mes que viene o dentro de 2 meses, porque estacionalmente cambia la caída de precio o el aumento de precio, y tratas de trabajar con ello para estar lo mejor posicionado posible. Que este es un tema muy importante que va a pasar con los precios también, que ya no nos da para hablar de ello, pero es un tema que hay que seguir muy de cerca. Bueno, un aplauso fuerte para los 4 jinetes.